Lección 261. ¿Te gusta la fruta? Hola Anna, ¿te gusta la fruta? Sí, me encanta la fruta. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, acabo de probar una papaya por primera vez y debo decir que no era una gran fan. ¿De verdad? Me encanta la papaya. ¿Qué es lo que no te gustó? No sé, el sabor era demasiado tropical para mí. Ja. Eso es gracioso. Supongo que no es para todos. Sí, creo que me quedo con mis manzanas y plátanos. Las manzanas y los plátanos son geniales, pero ¿alguna vez has probado un durién? ¿Un durién? ¿Qué es eso? Es una fruta muy popular en el sudeste asiático. Es conocido por ser increíblemente apestoso y algunas personas dicen que sabe a una mezcla de queso, cebolla y calcetines de gimnasia. Eso suena asqueroso. Ja, sí, definitivamente es un gusto adquirido. Pero a algunas personas les encanta. Dicen que vale la pena olerlo. No sé si soy lo suficientemente valiente como para intentarlo. Creo que me quedo con mis frutas seguras. Oye, no puedo culparte por eso. A veces es mejor ceñirse a lo que sabes. Lección 262. Empaqueta tus documentos. Hola Lección Anna, ¿alguna vez has 262. tenido que comprar Empaqueta tus archivos para empacar tus documentos. documentos? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estuve en la tienda el otro día y vi que tenían una enorme selección de archivos. No sabía que había tantos tipos diferentes. Oh, sí, definitivamente hay muchas opciones. ¿Qué tipo de archivos estaba mirando? Honestamente, solo estaba buscando algo para empacar mis documentos para mi próxima mudanza. Pero luego vi que tenían archivos con diferentes colores, tamaños y formas. Fue abrumador. Ja, sé lo que quieres decir. Puede ser difícil saber cuál elegir. Personalmente, me gusta usar la clásica carpeta Manila. Sí, estaba pensando en comprarlos. Pero luego vi que tenían algunos con diseños y patrones divertidos. Tuve la tentación de condimentar un poco las cosas. Oye, si quieres añadir algo de estilo a tu sistema de archivos, adelante. Solo asegúrate de no distraerte demasiado con los patrones y olvídate de etiquetarlos correctamente. Buen punto. No quiero acabar con un montón de archivos en los que no pueda recordar lo que hay en ellos. Exactamente. Pero bueno, al menos tendrás algunos archivos elegantes para mirar mientras intentas recordar lo que hay dentro. Lección 263. Buenas vacaciones escolares. Hola Anna, ¿has tenido unas buenas vacaciones escolares? ¿Vacaciones escolares? John, nos graduamos de la universidad hace años. Ya no tenemos vacaciones escolares. Oh, sí. Me había olvidado de eso. Supongo que estoy tan acostumbrado a tomarme un descanso de las clases cada pocos meses que todavía lo veo como unas vacaciones escolares. Ja. Sé lo que quieres decir. Pero ahora tenemos que usar nuestros días de vacaciones con prudencia. Sí, supongo que tienes razón. ¿Hiciste algo divertido en tu tiempo libre? La verdad es que no. Acabo de irme de vacaciones y he tomado un descanso muy necesario. Eso suena bien.
Fui a la playa con mi familia. Fue genial relajarse y tomar el sol. Eso suena increíble. ¿Construiste algún castillo de arena? De hecho, lo hicimos. Mis hijos se divirtieron mucho construyendo un castillo de arena gigante y luego destruyéndolo. Ja. Eso suena muy divertido. Hace años que no construyo un castillo de arena. Deberías venir con nosotros la próxima vez. Podríamos hacer que sea una competencia amistosa. Oh, ¿estás listo? Empezaré a practicar mis habilidades de construcción de castillos de arena ahora. Lección 264. Plantar un árbol. Hola Anna, ¿has plantado un árbol alguna vez? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en plantar un árbol en mi patio trasero. Quiero hacer mi parte para ayudar al medio ambiente. Esa es una gran idea. ¿Qué tipo de árbol piensas plantar? Aún no estoy seguro. Estaba pensando en un arce o un cornejo. ¿Qué te parece? Ambas son excelentes opciones. Creo que un árbol de arce estaría muy bonito en otoño cuando las hojas cambien de color. Sí, eso es lo que estaba pensando también. Pero estoy un poco nerviosa por plantarlo yo mismo. No quiero estropearlo. Oh, no es tan difícil. Solo asegúrate de cavar el hoyo lo suficientemente profundo y de darle abundante agua. Está bien, lo tendré en cuenta. Pero, ¿y si no crece? ¿Qué pasa si termino con un árbol muerto en mi patio trasero? Ja. No te preocupes, estoy seguro de que crecerá bien. Y aunque no sea así, tendrás una gran historia que contar sobre la vez que intentaste plantar un árbol y fallaste estrepitosamente. Gracias por el estímulo, Anna. Ahora me siento un poco más seguro. Quizá incluso te invite a una fiesta de plantación de árboles. Parece un plan. Solo asegúrate de tener suficientes bocadillos y bebidas para mantenernos con energía durante toda esa búsqueda. Lección 265. Habla con alguien que no hable tu idioma. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido una conversación con alguien que no habla tu idioma? Sí, lo he hecho. Puede ser un poco difícil, pero también es una gran oportunidad para aprender algo nuevo. Tuve una experiencia divertida como esa el otro día. Estaba en el autobús y había un turista sentado a mi lado. Intentaba hacerme una pregunta, pero no hablaba inglés muy bien. ¿O no? ¿Qué hiciste? Bueno, hice todo lo que pude para entenderlo, pero lo estaba pasando mal. Luego sacó su teléfono y usó una aplicación de traducción para hacerme su pregunta. Eso es inteligente. ¿Cuál era la pregunta? Quería saber si el autobús iba al museo. Pero la aplicación de traducción no funcionó muy bien y salió como, este autobús tiene un museo en su interior. Ja. Eso es divertidísimo. ¿Qué le dijiste? Tuve que explicarle que no había ningún museo dentro del autobús y que tenía que bajarse en cierta parada y caminar unas cuantas cuadras para llegar al museo. Bueno, al menos pudiste ayudarlo. Y quién sabe, quizás tenga una historia divertida que contar sobre la vez que preguntó si el autobús tenía un museo en su interior. Sí, eso espero.
Definitivamente fue una experiencia memorable. Lección 266. ¿Sabes tocar el piano? Hola Anna, ¿sabes tocar el piano? Sí, lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, siempre he querido aprender a tocar un instrumento y estaba pensando que quizás el piano sería una buena elección. Es una gran idea, John. El piano es un instrumento precioso. Sí, pero me preocupa que sea demasiado difícil. No tengo muy buen sentido del ritmo. No te preocupes por eso. Aprender a tocar el piano requiere práctica, pero cualquiera puede hacerlo. Y quién sabe, quizás descubras un talento oculto. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa si no puedo encontrar un piano para practicar? Ese es un buen punto. Pero siempre puedes probar con un piano digital o un teclado. Pueden ser tan buenas como las reales. Está bien, lo tendré en cuenta. Pero, ¿y si mi juego es tan malo que vuelvo locos a todos? Ja. Bueno, recuerda que la práctica hace al maestro. Y si todo lo demás falla, siempre puedes jugar con el volumen bajo. Esa es una buena idea. Quizá empiece a practicar ahora. ¿Tienes alguna recomendación de canciones? Claro, ¿qué tal, Palillos? Es un clásico y fácil de aprender. Palillos. ¿No es esa la canción que los niños pequeños tocan con 2 dedos? Oye, es un clásico por una razón. Además, es una excelente manera de aumentar la fuerza y la coordinación de los dedos. Está bien, lo intentaré. ¿Quién sabe? Quizás yo sea el próximo Chopin. Lección 267. Botellas de agua. Hola Anna, ¿alguna vez has probado una de esas botellas de agua que mantienen tu bebida fría todo el día? Sí, tengo uno. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, acabo de comprar uno y debo decir que cambia las reglas del juego. No puedo creer cuánto tiempo mantiene mi agua fría. Lo sé, ¿verdad? Es increíble. Me encanta poder tener agua fría conmigo todo el día. Sí, pero lo malo es que ahora estoy malcriada. No puedo volver a beber agua a temperatura ambiente. Ja. Sé lo que quieres decir. Una vez que haya tenido agua fría todo el día, es difícil conformarse con menos. Y lo peor es cuando te olvidas de llevar la botella. Es como, ¿cómo voy a sobrevivir sin mi agua fría? Sí, esa es la máxima tragedia. Pero bueno, al menos tienes una excusa para comprar otra botella de agua. Quizá uno con un diseño divertido o algo así. Eso es cierto. Podría empezar una colección completa de botellas de agua. Seré la envidia de todos mis amigos. Oye, nunca se sabe. Tal vez comiences una tendencia y todo el mundo lleve consigo botellas de agua lujosas. Serás el creador de tendencias. Ja, me gusta cómo suena eso. Quizá incluso diseñe mi propia línea de botellas de agua. Las posibilidades son infinitas. Lección 268. Hoy hace mucho frío afuera. Hola Anna, ¿puedes creer el frío que hace hoy afuera? Lo sé, ¿verdad?
Hace mucho frío. Tuve que ponerme 3 capas solo para mantenerme caliente. Sí, y mi nariz parece un carámbano. No sé cómo vive la gente en lugares fríos todo el tiempo. Ja. Sé lo que quieres decir. Crecí en un lugar donde nevaba mucho, pero todavía no soporto el frío. Lo mismo aquí. Definitivamente soy más una persona de clima cálido. Necesito mis días de sol y playa. Sí, yo también. Pero al menos el frío nos da una excusa para beber mucho chocolate caliente y acurrucarnos con una manta. Eso es cierto. Y no te olvides de todos los suéteres y bufandas acogedores que podemos usar. Oh, nunca me olvido de esos. De hecho, tengo toda una colección de jerseys solo para los días de frío. Vaya, estoy impresionado. Quizá puedas enseñarme un par de cosas sobre cómo mantener el calor en invierno. Claro que sí, Ion. Solo recuerda que la superposición es clave. Y no tengas miedo de lucir un bonito gorro o unas orejeras. ¿A quién le importa si pareces un poco tonto? Estarás calentita y calentita. Lección 269. Necesito una recomendación de hotel. Hola Anna, necesito tu ayuda. Estoy planeando un viaje y necesito una recomendación de hotel. Claro que sí, Ion. ¿Qué tipo de hotel busca? Bueno, quiero algo que sea asequible pero que siga siendo bonito. Y quiero asegurarme de que la ubicación también es buena. Vale, déjame pensar. ¿Has visitado el hotel Sleep in a Box? Es un hotel económico, pero en realidad es muy guay. Dormir en una caja. Eso no suena muy atractivo. Ja. Lo sé, el nombre es un poco extraño. Pero las habitaciones son realmente lindas y acogedoras. Y la ubicación también es estupenda. Vale, tendré que confiar en tus palabras. ¿Qué pasa con las comodidades? ¿Tienen gimnasio o piscina? No. Pero si tienen una máquina expendedora que vende bolsitas calientes. ¿Bolsillos calientes? ¿Eso es todo? Oye, no lo rechaces hasta que lo pruebes. Pero si buscas algo un poco más exclusivo, siempre está el Grand Luxe Hotel. Es un poco más caro, pero definitivamente es lujoso. Hotel Gran Luxe. Eso suena elegante. ¿Qué tipo de comodidades tienen? Oh, lo tienen todo. Un spa, una piscina en la azotea, un restaurante con estrella Michelin. Lo que sea, lo tienen. Vaya, eso suena increíble. Pero no sé si mi presupuesto puede soportar eso. Oye, no te preocupes. Siempre puedes usar su baño y fingir que eres un huésped. No se lo diré a nadie. Lección 270. ¿Has visto alguna vez un dragón? Hola Anna, ¿has visto alguna vez un dragón? No, John. Los dragones no existen. ¿Qué quieres decir con que no son reales? Por supuesto que son reales. He visto uno en una película. Oh, ya veo. Bueno, en ese caso, supongo que son reales en las películas.
No, no, también son reales en la vida real. Leí sobre ellos en un libro. John, los dragones son criaturas míticas. En realidad no existen. Vale, está bien. Pero si existieran, ¿no sería increíble? Quiero decir, ¿quién no querría tener un dragón como mascota? No lo sé, John. Creo que un dragón de mascota podría ser demasiado difícil de manejar. Tonterías. Un dragón como mascota sería lo mejor del mundo. Podría ir al trabajo con él y lanzar fuego contra mis enemigos. Sí, no creo que a tu jefe le guste que montes un dragón para ir al trabajo. Y lanzar fuego contra tus enemigos podría no ser la mejor estrategia de resolución de conflictos. Vale, tienes razón. Quizá tener un dragón como mascota no sería lo más práctico. Pero un hombre puede soñar, ¿no? Por supuesto, John. Sueña a lo grande. Quizá no te hagas ilusiones de encontrar un dragón de verdad en el corto plazo. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal. Y mira más vídeos de nuestro canal.